Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por todas esas bendiciones que por diarias, por corrientes nos pasan desapercibidas, por el aliento de vida, Señor, por la oportunidad de estar de nuevo entre los hermanos y aquí en tu casa de oración. Que podamos sentir tu espíritu de forma especial en esta mañana. Que podamos, Señor, cada uno con nuestras necesidades, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, decir, Señor, que tú estás a nuestro lado, sentirlo, escuchar tu voz y sobre todo, Señor, compartir con los hermanos la esperanza y la alegría de tu segunda venida. Que sea pronto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a este lugar de culto. Nos alegra reencontrarnos con los hermanos y también recibir visitas que se unen a nosotros para alabar al Señor en su día santo. Esta mañana estamos casi en familia, pero no por eso dejamos de sentir el gozo de vivir en compañía y entre hermanos este día santo. Así que vamos a dar paso ya a Óscar Bell. Él es el anciano de nuestra iglesia que tiene a su cargo la predicación en el culto de esta mañana. Que Dios te bendiga. Gracias, Nudy. Buenos días, hermanos. No soy de los que acostumbran a tomar el púlpito aquí en esta casa, pero me siento muy orgulloso de poder hacerlo. Quisiera comentaros, si queréis poner, por favor, los chicos de megafonía, la presentación, que he titulado Una vida que cambió el mundo. Quisiera contaros una pequeña historia. Se cuenta que dos hombres viajaban en un tren en un recorrido de cientos de kilómetros por los Estados Unidos. No sé si esto me va a funcionar. Seguramente que cuando la técnica falla, es un inconveniente grave cuando uno sube aquí, todo el mundo le está mirando y los aparatos que deberían funcionar no funcionan. Pero seguro que ahora sí. Pues como decía, dos hombres viajaban en tren en un recorrido de cientos de kilómetros por esas vastas tierras de Estados Unidos que más de uno conoceréis sin duda. Y bueno, pues estaban sentados en asientos muy cercanos el uno del otro, y lo que suele pasar, no sé si a vosotros pasa, a mí me pasa muy a menudo, pues intentas entablar conversación con el que tienes al lado. Y lo primero de lo que se habla es ¿de qué? Del tiempo. Muy bien, del tiempo. Pues hoy hace calor. Fíjate, pues sí, la semana pasada hay que ver lo que llegó a llover. Bueno, pues ellos empezaron hablando del tiempo que hacía, y hablaban de cualquier cosa sobre las que les venía a la mente. Hablaron acerca, pues evidentemente, del clima. Evidentemente, si estuviéramos ahora nosotros en ese tren, ¿hablaríamos de qué? Hablaríamos de política y diríamos cuánto estamos a gusto con los Rajoy, Sánchez y todos los demás. ¿Verdad que sí? Y bueno, pues se habló de familia, se habló de matrimonio, de los hijos, de cuántos tenían unos y otros. Y poco a poco la conversación fue derivando en otros temas y llegaron a hablar de religión. Bueno, pues el uno era un ateo convencido, recalcitrante, y el otro era un cristiano que, como tú, como yo, pues era asiduo a leer la palabra de Dios. Y bueno, aquel hombre pues le decía, bueno, y realmente explícame, porque yo pues simplemente soy ateo, no creo en nada, creo que la ciencia es la base de mi saber. Sin embargo, tú eres cristiano, pero ¿tú te has planteado por qué eres cristiano? ¿No crees que simplemente puede haber sido eso un accidente geográfico? Es decir, vives en un país, naciste en un país donde el cristianismo es algo importante y por lo tanto tú crees en ello. Es que, otra pregunta que le lanzó, ¿es que Jesús es diferente a cualquier otro hombre importante de los que ha pisado este mundo?
¿Es que Jesús es un maestro virtuoso o un filósofo moralista? ¿Cómo puedes estar seguro tú de que Jesús fue realmente lo que dijo ser? ¿Cómo puedes estar seguro de que Jesús es divino y de que su oferta de vida eterna es real? Bueno, y todas esas preguntas iban llegando a la mente de aquel cristiano, y cómo pudo, pues él fue contestando uno a otro. Volveremos un poquito más tarde sobre esto. En nuestro querido mundo y por los años que llevamos en él, pues han sido muchísimas las personas que han pasado por él, que realmente son o han sido tremendamente importantes. No sé si conocéis a este señor. ¿Alguien lo conoce de la sala? Pues algunos de nosotros, concretamente mi madre le debe la vida. Es Alexander Fleming. Bueno, él fue el que descubrió la penicilina, y gracias a esta gran persona, seguramente que a más de uno nos han pinchado algún tipo de antibiótico importante. ¿Conocéis a este otro? Este es más fácil, ¿no? A este le debemos muchísimo. ¿Ni idea? Sí, ¿quién es? A mí me gusta que habléis un poquito porque si no es muy aburrido esto. ¿Quién? ¿Ha dicho alguien sí quién es? ¿Quién es? Es Thomas Alva Edison, una persona de la que yo personalmente estoy tremendamente prendado. Más de 1.200 inventos en su haber. 1.200 inventos. Y aunque su vida fue una serie de altibajos, pues fue realmente un hombre muy importante. Este otro, este es más fácil. ¿Sí? ¿Quién? Mahatma Gandhi. Gran persona, Mahatma Gandhi. Proclamó la no violencia y tuvo una vida importantísima hacia ello. Esta otra no es una fotografía porque entonces no había cámaras fotográficas, es simplemente un dibujo de alguien que aparece en la palabra de Dios, que es el rey Nabucodonosor, rey de todo el imperio mundial en aquel momento, alguien verdaderamente importante, alguien que el Señor le dio también una lección muy importante. Pero no solamente han habido en esta vida hombres buenos y malos, seguro que la siguiente fotografía nos repele a todos. Es un compatriota de un lugar donde vosotros habíais vivido, pero no por eso es una persona buena. Adolf Hitler ha pasado y pasará la historia, y espero que no se olvide nunca todo lo que este individuo llegó a hacer. Pero no hace falta ir muy lejos, y esta siguiente es para ti, Dani, que yo sé que te gusta mucho. Este es Francisco Franco Bahamonde, al que llamaron caudillo de España. ¿Cómo dice Conchín? Por la gracia de Dios. Fijaros a lo que somos capaces los seres humanos de llegar. Este en positivo. El genio loco, Albert Einstein. Sí, descubrió la teoría de la relatividad. Un físico verdaderamente memorable. En otro tipo de ambientes, Charles Chaplin. Bueno, pues los antiguos del lugar todavía llegamos a ver algunas de las películas de aquellas de cine mudo. Hablan de él como que ha sido un actor verdaderamente impresionante que ha pasado a la historia. ¿Quién es esta señora? Muy bien, hermana, muy bien. Es Marie Curie. Y yo no sé si así estaba aquí el nombre. Marie Curie fue una científica polaca que, bueno, pues se nacionalizó francesa. Fue la primera mujer profesora en la Universidad de París y la que, bueno, pues fue la pionera en el campo de la radioactividad, y descubrió un elemento químico al que le puso, en honor de su lugar de nacimiento, le puso polonio. Martin Luther King,
otro gran hombre de nuestra historia prácticamente reciente. Todos estos son del siglo pasado, pero casi todos vosotros sois del siglo pasado también. No. Bueno, pues Martin Luther King fue un pastor bautista que emprendió el movimiento para los derechos civiles de los afroamericanos y fue asesinado terriblemente. ¿Quién es este? Como dato os diré que hace 90 años que murió pobre. ¿Perdón? Que murió pobre, que murió delante de posiblemente su obra más conocida en el mundo y atropellado por un tranvía. Antonio Gaudí. Un arquitecto verdaderamente impresionante. Se cuenta de él que no le gustaba dibujar, que él prefería hacer maquetas en 3 dimensiones de lo que iba a hacer. Bueno, toda esta gente, salvo algunos que hemos presentado, le daban muy bien a la cabeza. Eran gente muy, muy importante a ese nivel. Hay otros que simplemente en lugar de utilizar la cabeza utilizan los pies, que son tremendamente famosos también. Pues Cristiano Ronaldo primero, por favor, para contentar aquí a alguno de mis amigos. Pero claro, está Lionel Messi, Leo Messi. Estos se dedican a hacer otra cosa. Pero sin embargo el mundo les admira. El mundo se fija en ellos. El mundo los adora. Hay verdaderas peleas por ellos. Hay seguidores. Sus páginas web, sus cuentas de Facebook, de Twitter, a veces arden por todo eso. Son ídolos que tenemos por aquí. Otra figura que os quisiera presentar. Nelson Mandela, muy bien. Abogado, luchó contra el apartheid, 27 años en prisión y marcó una época, marcó bien fuertemente en relación de los derechos humanos. Este es alguien al que le debemos también muchas cosas. ¿Quién? Darwin. Muy bien, Charles Darwin. Muchas gracias. Bueno, pues impresionante naturalista inglés. Yo cuando vi esta foto pensé en poner esta y en repetir otra un poquito más adelante, que es esta otra. Y cuando vi esta dije, pues no andaba muy desencaminado el hombre en la teoría de la evolución de las especies. Eso simplemente es una broma. A este quizá no le conoceréis tanto. Es un sacerdote católico que se llama Hugh O'Flaherty. Yo le conocí a este hombre a través de un film que salió en la pantalla hace un montón de años y el que yo guardo como un tesoro. Es un sacerdote, un monseñor católico que se dedicó durante toda la Segunda Guerra Mundial a sacar soldados y judíos de la Ciudad del Vaticano, pasarlos hacia Suiza. Se jugó la vida. Más de 4.000 fueron las personas que este hombre pudo llegar a salvar. Monseñor Hugh O'Flaherty. Esta sí que es muy conocida. ¿Pero alguien sabe cómo se llamaba de verdad? Porque la Teresa, pues no se llamaba Teresa. Es la Madre Teresa de Calcuta, la que muchos hemos admirado muchísimo. Pero no se llamaba Teresa, se llama Agnes, y no sé si vosotros que sois de países así del este sois capaces de pronunciarlo mejor. Porque esto es un nombre... No. Bueno, pues yo lo pronunciaría Agnes Gonsha Bohashlu. Ese era el nombre de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno,
hombres y mujeres verdaderamente célebres. Pero, ¿sabéis? No hay nadie en la historia de este mundo, nadie, que se le pueda comparar a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Aún, si os fijáis, la historia se divide en dos partes. La historia la contamos, los años la contamos hasta Jesús, 500 antes de Cristo, 1300 antes de Cristo, 750 después de Cristo, hoy año 2016 después de Cristo. Jesús es el nombre posiblemente más famoso de la historia, reconocido a nivel mundial, reconocido por creyentes y por no creyentes. Otra cosa es cómo le llegamos a conocer nosotros. Como el ateo le preguntaba a ese hombre en el tren, ¿y tú por qué eres cristiano? Bueno, yo simplemente hoy quisiera pasar un poquito por encima de algunas de las profecías que indican cómo vendría Jesús. Por ejemplo, dice en Isaías, muchos años antes de que Cristo naciera, por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, pues en Mateo dice, el nacimiento de Jesús fue así, su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Son muchas las profecías, ¿sabéis? Probablemente se habla de cerca de 300 los datos que hablan en la Biblia de cómo iba a venir Jesús. El lugar de su nacimiento. Belén, Efrata, escribía Miqueas, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel. Y bueno, en Mateo dice, Jesús nació en Belén de Judea. Y es que Jesús, como decía antes, marca una historia. Si fijáis en el que pintó este cuadro, es muy significativo porque habla desde aquí, desde el inicio de la creación de Adán y Eva, los sacrificios en el antiguo Israel, viene Jesús, Jesús muere y a partir de aquí, pues cómo los primeros cristianos arrancan y cómo finalmente terminará la historia. Es un cuadro que a mí personalmente me gusta mucho, es como de inicio a fin de la creación del ser humano en esta tierra. Bueno, alguien podría decir que Jesús pues, era hijo de Dios, pero posiblemente pues, no era parte de Dios. Dice el texto de Filipenses, existiendo en forma de Dios, él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Y os podéis imaginar, es que eso posiblemente es todo el Evangelio condensado, cómo Dios, creador del cielo y de la tierra, creador de miles de millones de astros, de no sé cuántas miles de galaxias, de no sabemos de cuántas criaturas semejantes también a Él, fue capaz de despojarse a sí mismo y venir en forma de siervo a esta tierra, porque simplemente un planeta de los miles de millones que existen se había rebelado contra él. Para mí es algo verdaderamente importante. Fue semejante a los hombres. Y es que, hermanos, Jesús vino a ser como nosotros y vivió en esta tierra. Diferente que nosotros en algunas cosas. Evidentemente él no pecó, era puro y sin mancha, pero dio su vida en sacrificio. Si fuéramos capaces de contemplar la vida de Cristo, al menos un ratito cada día, posiblemente se nos quitaría el orgullo que nosotros tenemos nato en nosotros. Posiblemente decir, es que nos encontraríamos tan indefensos, tan poquita cosa, viendo realmente al que el Señor dio absolutamente todo para venir a salvarme.
Decía en Salmos, aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. Y en Juan explica quién es aquel que le iba a traicionar. Y a veces nosotros corremos el riesgo de decir que Judas traicionó a Jesús. Pero yo, ¿cuántas veces le he traicionado? ¿Cuántas veces le he vendido? ¿Os habéis parado a pensar que probablemente vosotros también? Otra de las profecías decía, y pesaron por salario 30 piezas de plata. Y en Mateo dice entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Yo no sé cuánto sería el valor de 30 piezas de plata en este momento. No tengo ni idea. ¿Qué podrían ser? ¿10.000 euros? ¿15.000? Y por eso soy capaz de vender a Jesús. ¿Qué sería una posición más alta en el lugar que ocupo en la vida? ¿Un escaño en el Congreso de los Diputados? ¿Una cuenta en las Bahamas o en Andorra? Eso es lo que se lleva ahora. ¿Por cuánto sería capaz yo de vender a Jesús? En Isaías se había profetizado también, simplemente son esbozos, de cómo el Señor iba a ser maltratado. No escondió la cara de los esputos ni las afrentas. Dice, entonces lo escupieron en la cara y le dieron de puñetazos y otros le dieron bofetadas. Y horadaron mis manos y mis pies. Son palabras de Salmos. ¿Cuántos años antes? ¿Cuántos años? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué Tomás necesitó, si yo no veo en las manos la marca de los clavos y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, no creeré jamás? ¿Por qué necesitamos tantas evidencias? ¿Tenéis alguna evidencia personal de vuestra relación con Dios? Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que cada uno de vosotros tiene su identificación real con Cristo. Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos nuestra vivencia simplemente a nivel mental o a nivel de sentimiento mucho más interno. Porque hemos probado a Cristo. Porque le hemos probado y Él nos ha respondido. Yo os podría contar cosas de mi vida que no ha lugar en este momento. Quizá algún día os contaré alguna cosa. Pero yo sé que mi Cristo vive. Porque lo he notado. Pero muchas veces tenemos que ir primeramente a la convicción personal, a saber por qué. ¿Por qué? Porque realmente podemos nosotros estar cayendo también en que somos un accidente geográfico y que nuestra creencia se base en que hemos nacido pues aquí en Europa, donde la mayoría son cristianos. Pero ¿y si hubiera nacido yo en la India? ¿Qué evidencias tendría yo de mi Cristo? Dice Isaías, fue contado entre los transgresores, fue crucificado entre dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, con los inicuos fue contado. El rey David dice, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y dijeron, no la apartamos los soldados después de la crucifixión, más bien echemos suerte sobre ello para ver de quién será. Aún sus palabras en la cruz que decía, habían sido escritas en Salmo 22:1, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras más desgarradoras probablemente que tuvo que pronunciar
Cristo en la cruz del Calvario. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Rey del Universo, el creador absolutamente de todo, fue capaz, como decíamos antes, de despojarse del todo? Despojarse absolutamente de todo. Exponerse a perder su divinidad. Exponerse a la muerte eterna. Para venir a salvar a un grupito de gente que delante de un vasto universo no somos nada. ¿Por qué? Yo solamente soy capaz de intentar imaginarme un poquito, siendo padre, lo que un padre o una madre es capaz de hacer por sus hijos. ¿Sabéis? Hace muy pocos meses, 3, 4 meses, no sé cuánto, Miriam, mi hija mayor, le dijo a su madre: mamá, hoy sé cuánto me quieres. ¿Por qué? ¿Lo había descubierto de la noche a la mañana? Lo descubrió cuando ella fue madre. Cuando ella fue madre. ¿Cuánto queréis, Denis y Mary, a vuestro hijo? ¿Qué no daríais por él? Pues con un amor muchísimo más grande, un amor infinito, un amor nacido de lo que puede únicamente nacer en el propio Dios, que es amor, ese amor tan grande que somos incapaces de llegar a comprender. Eso es lo que motivó que Cristo viniera a esta tierra. A veces nos preguntamos aquí si alguien nos preocupamos los unos de los otros. ¿Sabéis cuánta gente hay sola en el mundo que deambula por las calles? Nosotros vivimos aquí en un pueblecito pequeño, el pueblo donde vivo yo somos 3.000 personas. Yo no conozco a mucha gente, pero por la calle, hola, buenos días, nos vamos saludando. Pero cada vez que viajo a alguna ciudad grande, digamos Madrid, Barcelona, cualquiera de ellas, siempre me hago la misma pregunta, de verdad. Estamos parados, por ejemplo, en la Gran Vía, pues igual 150 personas de este lado para cruzar un semáforo que está en rojo y del otro lado otras 150 que vamos a cruzar, los unos para acá, los otros para allá. Todos entes individuales. Allí algunos van hablando, hoy lo que se estila es coger el móvil e ir así todos, que es lo que se está llevando últimamente, pero gente individual. ¿Alguien se preocupa de ti? Bueno, yo puedo decir, sí, de mí se preocupa pues mi mamá, que todavía la tengo, mi esposa, mis hijas, mis amigos, mis compañeros, mis hermanos de iglesia. Pero ¿sabéis? Hay una persona que se preocupa de ti. Esa persona es Jesús. Jesús, que lo ha dado todo, que lo dio y te abrió las puertas para poder llegar a vivir con Él eternamente. Esa persona se preocupa diariamente de ti, para que nada te falte a nivel mental. Y te da las pautas. Te dice, mira, ven aquí, ven, acércate conmigo y vamos a charlar un poquito. Abre este libro y hablemos, porque yo te estoy hablando en él. ¿Sabéis? Esta mañana veníamos en el coche y como tantos sábados ponemos... Yo suelo poner siempre la radio, pero cuando vamos en sábado y demás con la familia yo pongo un CD que se va a gastar, pero de viejo ya. Es un CD del que algunos de aquí habéis participado, aunque no veo muchos. Es el disco que hicieron nuestros hijos, donde cantan ese grupo En tus manos, que nos ha hecho mucho bien, que Hilario y yo hemos repartido cientos de ellos a gente que dice, oye, cuánto me gusta la música que estos chicos hacían, y que se deshizo. Bueno, pues venía escuchando una canción que además canta mi hija Ingrid,
Y yo pensaba, qué bien, qué bien. Y decía, la canción dice, Cristo, yo creo en ti. Aunque todo pase mal, aunque todo se deshaga, yo creo en ti. ¿Sabéis? Esa música que los chicos grabaron, estoy convencido que cala y ha calado y calará muy hondo en muchas personas. Yo quisiera comentaros hoy, antes de terminar, y me gustaría hacer algo un tanto interactivo. ¿Qué es para vosotros ser cristiano? ¿Es un mero accidente? ¿Es la cultura heredada de mis padres? ¿Es simplemente, pues, me lo paso bien en la iglesia? Es bueno, sí, me han hablado de esto, pero como no conozco otras cosas, pues me quedo aquí. Es como decía mi abuela, mis padres y mis abuelos me enseñaron esto, pero sí, no, yo no quiero saber más. ¿Para qué quiero saber más? ¿Qué es para ti ser cristiano? Yo no sé si hay algún voluntario que quiera decir algo. Es la razón de la vida. ¿Es la razón de la vida o es la razón de tu vida, Pepe? Es la razón de tu vida. Yo quisiera que saliéramos hoy convencidos de que ser cristiano es una garantía, además. Es el pasaporte con todos los sellos. Sabéis que para ir a ciertos países tienes que ir a la embajada del país y colocarte un sello de admisión. Pues ahí tenemos nuestro pasaporte y el sello de admisión firmado con la sangre de Cristo de que un día estaremos en la tierra nueva con Él. ¿Tú crees esto? Yo lo creo. Y esto, como dice Pepe, tiene que ser la razón de nuestra vida, tiene que ser el motivo de nuestra vida. Ser cristiano no es una creencia más, es la creencia. ¿Sabéis? Hace muchos años pasamos estas diapositivas. Él hablaba de que era el Cordero del Mundo. Durante uno de los intentos, Sir Ernest Shackleton, que probablemente yo no había oído hablar nunca de él hasta que leí esta historia, que vivió en el año 1914, para cruzar el océano Antártico, su embarcación, el Endurance, de la que sí había oído hablar, fue destrozada por un témpano de hielo flotante, al estilo de lo que fue en su día también el Titanic. La tripulación navegó a la deriva por varios días hasta que pudieron desembarcar en una isla llamada la Isla Elefante. Shackleton había hecho que sus hombres acamparan ahí donde podían preservar sus provisiones y tratar de sobrevivir al invierno glacial que allí se avecinaba. Pero pronto se dio cuenta de que iba a ser aquello una quimera tremenda y que probablemente no iban a sobrevivir si se quedaban ahí quietos. Así que, sin dudarlo dos veces, él, como capitán, ordenó hacer una embarcación menor, utilizaron un bote ballenero y tras ponerle una vela grande, se adentraron en el mar. Debían cruzar aproximadamente alrededor de 1.200 kilómetros de mar tempestuoso con unas frías heladas impresionantes hasta llegar a las Islas Georgias del Sur. Parecía aquello una tarea verdaderamente imposible. En una embarcación expuesta totalmente al temporal, en una época probablemente la más inhóspita del año. Pero Shackleton partió con sus hombres. Por varios días se mantuvieron muy juntos bajo una cubierta de lona provisional y apenas podían dormir. Los sacos de dormir que llevaban se quedaban totalmente rígidos por el frío. El frío era algo inmenso, quedaban totalmente entumecidos. Pero dice que 14 días después de haber iniciado aquel viaje, cuando todos estaban prácticamente muertos de sed, se les habían agotado
casi las provisiones, no tenían agua. 14 días después de iniciar el viaje, vieron a lo lejos unas luces y Shackleton había logrado llegar a las Islas Georgias del Sur. Emprendieron camino rápidamente y rescataron a aquellas personas que habían quedado allí apartadas. ¿Sabéis el viaje que tuvo que hacer nuestro Creador, nuestro buen Jesús? El viaje fue mucho más que esto. Él salió de las cortes celestiales, emprendió un viaje verdaderamente inhóspito, a una tierra que no le iba a ser fácil, a encontrarse con gente que se lo iban a hacer pasar mal, tan mal que lo iban a clavar en una cruz y lo iban a despreciar. Yo me imagino los ataques del diablo continuos. Tenemos reflejados las tres tentaciones de Cristo en la palabra de Dios, pero ¿os imagináis con cuánta saña el diablo no atacó a Cristo continuamente? ¿Qué le diría en el momento en que estaba pendiendo de la cruz? Y pasó aquel diciéndole: ¡ah! Si eres el Hijo de Dios, bájate, hombre. ¿Qué le diría el diablo al oído de Jesús en ese momento? Cuando sus discípulos, sus amigos, le habían abandonado, estaban escondidos. Estaba allí su madre. Estaba, por el texto, pensamos que únicamente Juan. ¿Os imagináis que el diablo le susurrara: mira, no seas tonto, hombre, si no vale la pena, si lo que has venido a hacer aquí, nadie lo ha aceptado? Pide a 10.000 millones de ángeles que vengan, que vendrán con toda seguridad a rescatarte y a recuperar tu trono en el universo, que lo tienes por derecho. Y todo eso, que estoy convencido que el Señor Jesús escuchó. Todo eso lo hizo solamente porque te ama. Solamente porque te ama. Así que, hermanos, yo simplemente esta mañana, como reflexión final para mí, y espero que para vosotros también, os diría que seamos cristianos, pero no porque hemos nacido accidentalmente en España o en Europa, sino porque seamos cristianos de convicción, porque tengamos una vivencia clara con nuestro Dios, porque sabiendo que Él y las profecías lo habían dirigido todo y que todo estaba clarísimo desde antes de la fundación de este mundo, que Cristo vendría, la forma que vino, que tenemos las evidencias físicas, además lo hemos vivido. Y no os olvidéis de lo que vivís, no os olvidéis. El Señor nuestro Dios lo ha hecho absolutamente todo. Nos creó, nos redimió en la cruz del Calvario y vendrá a buscarte, vendrá a buscarnos. Como tantas otras muchas promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento se han cumplido, así se cumplirá esta. Yo quiero ver un día al Señor Jesús viniendo en las nubes de los cielos para llevarnos con Él. No porque seamos buenos, sino porque simplemente le hemos aceptado y hemos decidido seguirle siendo cristianos. Que el Señor os bendiga y nos bendiga a todos para que estemos un día en esa tierra nueva. Amén.